3 marcas competidoras de cereales se venden en la cafetería de la escuela. Las ventas semanales de Brand Z se ven afectadas por las ventas de los otros dos productos. Por cada aumento de $1 en las ventas de la marca X, hay un aumento de 40 centavos de dólar en las ventas de la marca Z. Del mismo modo, cada aumento de $1 en las ventas de marca Y, hay una disminución de 30 centavos de dólar en las ventas de la marca Z. Si las ventas actuales de la marca X, Y y Z son $24, $77 y $59 respectivamente. Escribir una ecuación para Z. Ventas en términos de X e Y. Así que lo primero que hay que reconocer aquí es que tendremos una ecuación lineal donde Z se define en términos de X e Y. Sabemos que la ecuación va a ser lineal porque para cada $1 aumento en las ventas de la marca X, las ventas de Z aumentan por el cantidad constante de 40 centavos. Y por cada aumento de $1 en las ventas de marca Y, hay una disminución constante de 30 centavos en las ventas de la marca Z. Mirando a nuestras notas a continuación, una función de dos variables debe tener la forma de f de x, y o z es igual a m sub x veces x más m sub, y veces y más b donde m sub x es el pendiente de la dirección x, que es la relación entre el cambio de z y el cambio en x, y m sub y es la pendiente en la dirección y, lo que da la relación de la cambio de z al cambio en y. Y debido a que nuestras marcas son X, Y y Z y estamos definiendo Z en términos de X e Y, vamos a usar las mismas variables, lo que significa que nuestra ecuación va a ser en forma de Z es igual a m sub X veces X más m sub Y veces Y más B. Y ahora comenzamos por determinar la pendiente en la dirección X, y el pendiente en la dirección Y. Volviendo a la información dada, por cada aumento de $1 en las ventas de la marca X, hay un aumento de 40 centavos de dólar en las ventas de la marca Z. Así que la relación del cambio de Z al cambio en X es de 40 centavos 1 a dólar, lo que simplifica a 0.4. Y luego para la pendiente en la dirección Y, cada aumento de $1 en las ventas de marca Y, hay una disminución de 30 centavos de dólar en las ventas de la marca Z. Así que la relación del cambio de Z al cambio en Y es negativo 30 centavos. Negativo porque es disminuyendo 30 centavos 1 a dólar, lo que simplifica a negativo 0.3. Así que ahora para nuestra ecuación, sabemos que Z debe ser igual a m sub x veces x es 0.4x, y luego más m sub y veces, y es más negativo 0.3 veces y o solo menos 0.3 y más b. Y ahora todavía necesitamos para encontrar la constante b. Podemos hacer esto porque conocemos las ventas actuales de X, Y Z son $24, $77 y $59, respectivamente. Así que para encontrar B, sustituimos 24 por X, 77 por Y, y 59 por Z. Realizar la sustitución nos da 59 es igual a 0,4 veces 24. Menos 0,3 veces 77 más B. Y ahora resolvemos la ecuación para B. 59 es igual a 0.4 veces 24 es 9.6. Menos 0.3 veces 77 es 23.1. Combinando términos similares, 9.6 menos 23.1 es negativo 13.5. Resolviendo para B, agregamos 13.5 a ambos lados. Simplificando, tenemos B igual a 59 más 13.5 es 72.5. Y ahora tenemos todo lo que necesitamos para escribir nuestra ecuación lineal que se relaciona con Z, X e Y. Ahora sabemos que Z es igual a 0.4x. Menos 0,3 a más 72,5. Esta es la ecuación que relaciona las ventas Z en términos de X e Y. Espero que haya encontrado esto útil.